Bueno, bienvenidos a la presentación del libro El espejo de los ausentes. Aquí tenemos a su autor, Odette Ferrer, que va a participar en la presentación. Así que, Odette, ¿tú lo presentas? Claro que sí. Muy buenas noches a todos, gracias por venir. Hoy tenemos el gusto de recibir a Germán Ortegón y quien nos va a presentar su libro El espejo de los ausentes. Germán, tú eres profesor en la Universidad Javeriana, artista visual, fotógrafo. Cuéntanos un poco cómo nace la idea de hacer este libro. A ver, primero que todo, muchas gracias por la convocatoria y la invitación. El espejo de los ausentes es una reflexión que vengo haciendo desde hace alrededor de unos 15 años en mi trabajo audiovisual. ¿Y por qué la reflexión? Porque siempre mi preocupación estaba en que las historias que contábamos nosotros en video, de las personas que estábamos hablando, alguna vez me pregunté si las estábamos revictimizando y si las estábamos poniendo en peligro también en el caso colombiano. Entonces, a partir de ahí, encontré una cosa que era muy común en mi trabajo fotográfico y era que yo fotografiaba más los objetos que las personas. Entonces, en esa misma reflexión dije, yo debería empezar a contar otro tipo de historias, sobre todo porque nos habíamos quedado en una misma línea y la misma línea era que estábamos hablando de los muertos. Se nos había olvidado un poco también los sobrevivientes, pero cuando hablamos de los sobrevivientes empezamos a encontrar un patrón en la prensa colombiana y era que los sobrevivientes cuando aparecían en los medios, algunos los desaparecían y era que teóricamente les estábamos dando una señal. La señal era que habían quedado vivos de acuerdo a las matanzas por donde se iba a pasar. Entonces eso también me cuestionó muchísimo y tanto que hace 10 años, un poco, 10, 11 años, dije como no voy a contar más este tipo de historias porque creo que no está pasando lo que me interesaba. Entonces hice una recopilación y en algún momento hace 9 años un fotógrafo colombiano, Antonio García, me dijo, oiga, quiero ver su material fotográfico y bueno, fuimos, le mostré lo que había hecho en los últimos 30 años y el hombre lo último que hizo fue regañarme, dijo, ¿usted qué hace con esto aquí guardado? Esto tiene que mostrarlo. Entonces empezamos a hacer una curaduría y en esa curaduría encontramos varias cosas en común y era que volviéramos los objetos sujetos. Sí. Ese objeto que nos representa, ese que todos tenemos en nosotros, ¿cierto? También habla de nosotros, habla de la estética, habla de la cultura, habla de muchas cosas. Pues. Ok, yo estoy en ese desarrollo y en el año 2016-17 conocí el que era el representante de Sahara Occidental en Colombia, lo que es ahorita que tenemos embajada allá, entonces fui a hablar con él y me dijo, no, es que en África, en el norte de África hay un país que se llama República Democrática de Sahara Occidental y yo no lo conocía, ¿cierto? Me dice, pero además nuestra lengua es el castellano. Y yo, ¿cómo así te amas hablar castellano? Bueno, entonces me interesó mucho, me invitó y me vine al desierto. Y me vengo al desierto y encuentro también unas cosas muy interesantes. Uno, que era un pueblo que había pasado, actualmente tristemente están en guerra, pero había pasado 17 años en guerra contra Marruecos. Entonces nos fuimos al desierto y para ellos era muy extraño. Primero que yo llegara a hacer fotos en el desierto y no a las mujeres, a los niños y a los hombres que estaban en los campamentos de refugiados, ¿cierto? Entonces me dijo, ¿pero por qué? Entonces también un poco explicando que no quería revictimizar, ya que venía con ese cuestionamiento, no quería revictimizar, entonces lo que me pasé fue en el desierto buscando las huellas de la guerra. Y las huellas de la guerra estaban en las balas, estaban en las minas antipersonas que habían quedado en el desierto. Además era una cosa muy loca, o es muy loco, y es porque las minas las siembran y la arena las va desplazando. Por eso hablamos de esas arenas movedizas que se van desplazando y se las van llevando. Bueno. Y en ese encuentro también dije, bueno, esta es una cosa que me parece importante, pero encuentro la conexión con ellos en una cosa para nosotros muy importante, es la cultura. Para los colombianos el tinto, el café que conocemos nosotros es fundamental para la conversación, siempre tenemos una excusa para hablar a través del café. Los saharauis, su excusa para conversar es a través del té. Entonces son conversaciones de 2 y 3 horas a partir del té y dije, bueno, esto está muy, muy bonito. La familia como tal también es muy importante. En América Latina todo el conjunto familiar es muy importante.
Luego, hablando con los jóvenes saharauis, ellos, que es una cosa muy, muy loca, porque los jóvenes colombianos de esta generación no conocieron la guerra. Estos saharauis tampoco, pero sí querían ir a la guerra. Y querían ir a la guerra por un motivo, es que querían tener su propia patria. Es que queremos estar en nuestro territorio. Yo decía, pero no lo entienden. Cuando digo no lo entienden es porque no saben lo difícil que es la guerra. Ahora están en esa confrontación. De frente a esto dijimos, hay muchas relaciones en estas dos culturas y ¿por qué no las ponemos a dialogar? Y entonces con un equipo de compañeros que hacen parte pues, también del libro, los textos que acompañan el libro, decimos, oye, hagamos un multirrelato. Yo les propongo un multirrelato. Dicen, ¿cómo vamos a explicar un multirrelato desde la fotografía? Entonces lo que les planteo es hacer varias conversaciones, porque yo ya tenía el punto de encuentro, el relato de estas dos culturas, cómo se unen dos continentes, en este caso Colombia y Sahara Occidental, África y América. Les dije, pero una cosa es lo que me dicen a mí los objetos que retrato, entonces otra cosa le van a decir a ustedes y empiezo a armar un ejercicio. Cojo 150 y pico de fotos, que son las que había seleccionado de Sahara Occidental en dos momentos, uno sobre la guerra y otro sobre los beduinos, estos hombres que viven en el desierto detrás de la nube. Y de Colombia cogí una cosa que en el 2017 el secretario de la FARC me autorizó para que ingresaran a los campamentos que ellos habían abandonado y se habían ido a los ETCR, a los espacios territoriales, ¿cierto? Entonces yo entro a esos espacios y también lo que me encuentro es lo que ellos dejaron. Esto no sirve, lo fueron dejando. Yo entré y fotografié. Y luego venía con un ejercicio narrativo de lo que había pasado en el campo colombiano, y lo que había pasado en el campo colombiano era que la gente se había tenido que ir por muchos motivos. Motivos de salud, el desplazamiento, ¿cierto? Por salud, también por amenazas, por la guerra, por los paramilitares, por los militares, por la guerrilla, por todos los que estaban pues, ahí. Entonces armamos y dije, eso es un multirrelato en términos de narración, ¿cierto? Y bueno, a mí ya me contaron una historia, esos objetos los fotografié en un momento histórico, entonces las luces son unas, ¿cierto? Y todo iba variando ahí. Y luego encontramos los objetos del desierto que también estaban contando una historia, pero contaban una historia en común, el horror de la guerra. Porque eso sí estaban en común dos pueblos, ¿cierto? Un país que había estado 17 años en una guerra internacional y nosotros que llevábamos como 50 y la cosa no ha cambiado mucho. Pues. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, armemos un multirrelato. Y también, ¿qué era lo que más me interesaba ya en el mismo ejercicio narrativo? Y era no revictimizar. Yo seguí, no quiero revictimizar a nadie. Y entonces descubrí, y es una cosa que ahorita está sucediendo inclusive con las mascotas, que los objetos son mucho más importantes que los sujetos. Entonces también Mitchell, un norteamericano, plantea sobre qué es lo que dicen los objetos, qué es lo que dicen las cosas, cómo se mueven las cosas. Y en este espacio que es una librería vemos cómo se mueven las cosas, ¿sí? Entonces en ese mismo lado yo lo que le propongo a la gente, bueno, una cosa ya me dijeron a mí, otra cosa le dijo el objeto a la cámara. Otra cosa pasa cuando yo llevo la fotografía y la llevo al curso, en este caso al revelado digital. Ahí hay otra conversación, porque yo capturé esa imagen, pero esa imagen me dijo una cosa en ese momento. Cuando yo la llevo al revelado me está diciendo otra cosa. Luego, cuando decido que hay que hacer la primera exposición que se hizo sobre el trabajo que está fotográfico ahí, esas fotos estaban diciendo otra cosa. Porque la gente me estaba contando historias de los objetos que ni siquiera le pertenecían a los objetos, eran otras historias, que ellos ni siquiera tenían la razón de que es que eso le pertenece a aquí, no, era su imaginario. Entonces empezamos a despertar la sensibilidad de cada uno de los objetos. Luego cuando decidimos, bueno, ¿y qué hacemos para llevar al libro? Entonces hicimos otra propuesta, otro ejercicio multirrelato. Entonces invitamos a 7 académicos, desde filósofos, expertos en comunicación, historiadores, analistas del discurso, a que vieran las fotos y que a partir de ver las fotos, contaran su propio relato, cómo lo veían. Y ellos armaron otra versión de la historia. En esa versión de la historia, con los pares académicos nos dijeron, no pongamos a tanta gente a hablar. Elijamos 2 textos para que conversen con ellos. Entonces, de los 7 textos seleccionamos 2 y empezó otro diálogo. Ya tenemos los textos, ya hablaron las fotografías.
Entonces empezamos en otro ejercicio del diálogo. Entonces, ¿quién va a diseñar? ¿Cierto? Entonces en la universidad siempre se tiene un externo, es una chica de 30 años, y ella lo primero que me dice, bueno, Germán, ¿cómo quiere que se vea esto? Y dije, no, yo no quiero que hagas lo que yo quiero. Necesito es que desde tu formación y tu experiencia personal hables con las fotos y hazme una propuesta visual del libro. Ella empezó y cada vez que me reunía, te quiero mostrar el trabajo. Y así, muchas gracias. ¿Pero qué opinas? No, es que quiero que hable contigo. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿cierto? Entonces fue bien interesante porque al final, ella de 30 años, que nunca había vivido el conflicto en Colombia, que tampoco sabía qué era Sahara Occidental. Entonces empezó a dialogar y me dijo, no, es que estoy poniendo a dialogar esto porque creo que esto comunica y esto comunica. Y yo, perfecto, ¿cierto? Entonces seguimos en ese diálogo y este diálogo termina la cosa y es, vamos a elegir el papel. Que aunque uno cree que eso no es importante, es fundamental. Por la calidad, la impresión, todo eso, pero no todos los papeles dialogan con las fotos. Entonces también hubo otro, digamos que con el impresor hubo 4 diálogos también. Entonces el papel no es este, no es este, no es este, no es. Pero al final lo único que nos interesa, cuando vemos ya todo el ejercicio de la Facultad de Comunicación, lo que nos interesa es sensibilizar, lograr que esas imágenes nos toquen y nos toquen ya no desde lo que somos nosotros, sino desde la experiencia personal. Porque el conflicto en Colombia, y veo aquí también que se volvió paisaje, veo aquí es porque veo los informativos en España y lo que hablan es de lo interno, pero tenemos al borde de casi una 4ª guerra mundial aquí, pero aquí también en Israel, ¿cierto? En Ucrania. Eso se volvió paisaje. Y descubrimos que es a partir de estas imágenes que hablan de otro tipo de historias, están sensibilizando más. Hay una imagen que a mí me parecía extraordinaria, es una cocina que está abandonada. Cuando digo extraordinaria es que cuando pusimos la exposición en la universidad, todo el mundo entraba a la sala de exposiciones y se iba derecho a la cocina. Sí, entraban y para la cocina y todo. ¿Qué tiene esa cocina, no? Claro, hay una fotografía pues, que hay que es luz natural. Pero igual yo decía, la fuerza que tiene ese elemento. Y la cocina, claro, en todas las culturas es un punto de encuentro, ¿cierto? Y ese punto de encuentro tiene que también ver con la cultura, no solamente con la gastronómica, sino que ahí pasa todo, ¿cierto? Toda la información se mueve en esos lados. Pues, entonces, bueno, ahí ese es un poco como toda esa parte inicial, a partir de esa sensibilidad, poder narrar, ¿cierto? De otra manera, y lo que planteamos es, cambiamos fue el punto de vista de contar el conflicto, desde en términos generales. Está ahí con eso, con el espejo de los ausentes. Lo otro que estamos planteando aquí es, porque también ella pregunta, bueno, ¿y por qué el espejo de los ausentes? Hacer esa pregunta justamente, ¿por qué ese título? Sí, ahí hay un juego que es muy interesante, y porque el espejo, y yo juego mucho con un rollo que lo veíamos en el cine americano, ¿cierto? Y es que los vampiros no se reflejan en los espejos, ¿cierto? No es que ellos sean vampiros, sino que en ese juego es que y luego fue un ejercicio con Manuel Gómez, un hombre que estuvo con Gabo en San Antonio de los Baños. Él me dijo, Germán, pero la primera vez que vi las fotos tuyas, lo que sentí es que a vos no te gusta la gente. Pero cuando volví a dar la mirada a esas imágenes, me di cuenta de que todas esas imágenes lo que estaban eran llenas de historias de personas. Entonces, es el espejo, porque finalmente desde los objetos estoy contando la historia de esos sujetos, ¿cierto? Tradicional no están ellos ahí, están y no están. Entonces por eso está esa metáfora, ¿cierto? Es un espejo para reflejar a alguien que no está, que está y no está, ¿cierto? Y cuando hablo de ese estar y no estar también es la movilidad de esos objetos. Lo digo, la referencia aquí, no sé si a alguno de nosotros se nos ocurriría qué es lo que pasa con estas imágenes y con esos objetos y esos sujetos que los vuelvo sujetos en esta obra, y es que nadie sería capaz de entrar a la casa de los papás y ver la foto de los papás en un punto y cambiarla de ahí. Eso se vuelve intocable. Además, intocable por el hecho de la misma comunidad familiar, pero intocable por otra cosa. Porque cuando los han movido, los cambian de lugar, estos objetos empiezan a hablar ahí, oye, yo aquí no pertenezco. Y lo digo como cuando hablaba ahorita de la librería, ¿cierto? Cuando empezamos a mirar la instrucción de una librería, hay lugares que uno dice, oye, ¿para dónde muevo esto? O ¿para dónde muevo este personaje? Digamos aquí que estamos en el Museo de Escritores.
cosa tan bella, y uno empieza a ver aquí las memorias, ¿cierto?, de Borges, los elementos de García Márquez, y uno dice, ¿qué es esto? Y seguramente que cuando los cambien van a decir, no, pues yo pertenezco a este lugar. Entonces, ese espejo, al final, es el que siempre nos va a estar reflejando y nos va a decir si estoy o no estoy, ¿cierto? Entonces, también un poco por eso era esa metáfora también, ¿cierto? El espejo de esos ausentes, ¿verdad? Los títulos variaron mucho, ¿cierto? Porque hablábamos de metáforas y todo el tema, pero al final dijo, no, es que aquí finalmente sí están las historias de estos personajes, de nuestros personajes. Y digo nuestros personajes porque no importa si somos latinoamericanos, si somos europeos o africanos. Al final somos seres humanos, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos en común, y el dolor es universal, ¿cierto? Y los sentimientos son universales. Entonces, ese encuentro con estos objetos y estos objetos sujetos, pues, se vuelven fundamentales. Y para mí, pues, son fundamentales, porque ese también ha sido, como insisto, desde que empiezo a reflexionar si lo que hacemos finalmente en el mundo audiovisual vale la pena o no vale la pena, y de cuenta a ver si puedo nadar de otra manera. Los objetos, no sé si tienes alguna referencia de alguna persona a la que haya pertenecido alguno de los objetos que fotografiaste. Si Sí. indagaste más en a quién pertenecieron esos objetos, los que podían pertenecer a alguien. Sí, sabes que de la mayoría sé las historias. Lo que pasa es que también podría ser mucho más fácil de contemos la historia de este objeto con su dueño. Sí. Pero entonces perdería razón también el hecho de la búsqueda mía, ¿cierto? Porque si lo que busco es sensibilizar, no es que esto le pasó a fulano de tal, no me va a pasar a mí. ¿Me hago entender? Si yo, hay un ejercicio, digamos, de una cama, ¿cierto? El cabecero de una cama, que está abandonada y todo, y hay unos zapatos ahí al lado, y me diría como, eso le perteneció a alguien que está en el campo. Y ese alguien tiene este nombre, entonces a mí no me va a pasar, porque ya le pasó a otro. Entonces, en esa comunicación hay. Pero cada uno de esos lugares, digamos, la cocina que hablaba ahorita es una cocina de una familia que fue desplazada no por la violencia, fue desplazada por temas de salud. Porque donde vivían, para llegar a su casa había que caminar 40 minutos en medio del bosque, para llegar a una vía terciaria, ni siquiera secundaria, terciaria. Entonces, al final, esta gente lo que dijo fue, dejemos la casa aquí, y lo que hacemos es que después volvemos. Yo esa foto la hice hace 12 años. Ellos nunca volvieron. La última vez que fui hace 4 meses a mirar la casa, y la casa ya no es la cocina, toda la casa está caída. Sin embargo, cada vez que van a esa cocina, la gente va y ve la cocina y están hablando de las historias, no de la historia de la cocina, es de la historia personal. Eso ha sido muy bonito. Ahí hay una que es de una grabadora, una Sony doble casetera. Cuando la exposición la hicimos en la Galería de Artes Guerrero en Bogotá, llegó una señora con la hija y la nieta. Y la señora vio la grabadora, y lo primero que encontró fue contarle a su hija y a la nieta lo que ella había vivido en 1948 en Bogotá. Todo ese proceso. A partir de eso, que desató 3 mujeres que estaban llorando escuchando una historia. No tiene nada que ver con el grabador, pero tiene que verlo todo, ¿cierto? Porque está en esa conversación. Entonces, al final, un poco también es empezar a despertar otro tipo de historias. La misma grabadora, con un profesor de la Universidad de Texas, de Arlington, me dice, hermano, esa es la misma grabadora donde el hombre que ordeñaba las vacas en la finca de mi papá escuchaba música todos los días a las 4 de la mañana. Es otra historia, ¿cierto? Y la historia de esa grabadora es otra también, ¿no? Entonces, ese es un poco como en ese juego. De todos los lugares, claro, hay una cosa que me pareció aterradora. En el 2018 yo vuelvo al desierto del Sahara. Ya no a la zona de guerra, sino a la zona liberada. Y me dicen, por aquí ya pasó todo el antiminado de la ONU, todo esto está limpio. Y yo voy haciendo fotografías y veo un objeto en el piso. Ese objeto es una carita verde así, con 2 ojitos y una boquita. Yo, por mi experiencia también profesional, yo sé que no se toca nada de lo que no conoces.
igual me arrodillé, hice la foto y después fui, le monté a la gente de seguridad, le dije, mire lo que encontré. Me dije, hermano, eso es una mina antipersona, ¿dónde está? Entonces fui y les mostré, además la mina antipersona, que es una cosa así chiquitica, estaba alrededor de flores amarillas en medio de ese desierto. Había florecido un poco la naturaleza ahí. Bueno, entonces yo primero pregunto, ¿y por qué los ojos y por qué la boca? Y me dicen, no, es que esa es una mina antipersona que hacen los franceses para que los niños, apenas lo vean, vayan en la sangre. De ese nivel pues, de horror que es la guerra, ¿cierto? Entonces, ellos estaban muy felices porque me decían, oye, has aportado a la paz del Sahara. Acabas de encontrar un elemento que nadie de toda esta gente había localizado. Y si hubiera pasado alguien por ahí, el tema había sido de otro tamaño, ¿cierto? De potencia, pues ahí. Entonces, ahí está. Pero sí, todas esas historias. Pero esas son las historias mías y lo que me interesa no son mis historias. Contar las historias, sí, claro. Sí, que la gente encuentre otro tipo de historias, ¿cierto? Y que indague por eso. Por eso. Bueno. De estas fotografías has hecho exposiciones, ¿puedes contarnos un poco? Nos estabas hablando un poco de la experiencia de algunos espectadores, pero algunas reacciones que te hayan sorprendido, que te hayan impactado, que nos quieras compartir. Mira, ahí hago una cosa que me pasó muy bonita con una estudiante que fue a una de las exposiciones, fue la Procuraduría General de la Nación, ella llegó allá. Me impresionó por el rollo porque es que son horrorosamente bellas. Claro, porque ella me decía, profe, es que mira, desde la composición, desde la luz, porque todo es natural, ¿cierto? No hay nada artificial, desde ahí están bellísimas, pero cómo duele cada una de estas imágenes, ¿cierto? Y eso me dice una chica que tiene 22 años, que al final ella lo que ha vivido el conflicto todo es de oído, ¿cierto? Se lo han contado, entonces desde ese lado ahí. Yo creo que esa es una de las cosas que más me impresionó también, ¿cierto? Claro, porque una cosa es verlo mi generación, ¿cierto? Que mi generación, pues vivimos el conflicto, algunos más de cerca, otros más de lejos. En el caso mío, yo estuve en la Armada y yo estuve en tres enfrentamientos con la guerrilla, entonces uno dice, esto sigue por aquí, esto se va por allá. Pero al final sigue tocando lo mismo, ¿cierto? Siguen indagando más. Y creo que lo que más le interesa a la gente que ha estado viendo, inclusive los africanos, yo te cuento la historia de los africanos, es como, oye, eso que teóricamente está lejano me toca mucho, me lastima un poco lo que también un muchacho, me duele mucho ver esas fotografías. Cuando las presenté en el desierto, también fue una cosa muy curiosa porque ellos pensaban que la guerra nuestra era parecida a la de ellos, que la guerra en el desierto es otra cosa también. Es una cosa muy diferente, las ciudades en el desierto son otro tipo de ciudades, no son como lo que nosotros tenemos aquí. Entonces fue muy interesante ver ese ejercicio ahí. Y ellos mismos decían, pero ese verde me marea, todos esos colores que hay ahí marean, ¿cierto? Porque las gamas de tonos que hay ahí, claro. Claro, para ellos, digamos, hay un ejercicio, porque el desierto negro, verde, un desierto de muchos tonos, pero para ellos es más ocre como el tema en general. Entonces eso también. Y también un poco impresionados, porque ellos mismos, había uno, el embajador de Sahara de México, me decía, nadie nos ha visto como usted nos está viendo. Aquí todo el mundo ha venido al desierto a hacernos fotos de lo duro que viven nuestros niños, de las mujeres cómo están, de los hombres cómo están, pero nadie ha venido a contar esta versión de nosotros. Entonces, eso también me pareció como muy interesante de la reacción de esta gente. ¿Tienes proyectos de hacer otro libro, pero en otros contextos, de poner a dialogar esos objetos? Sí, mira que parte de las conversaciones que este libro empieza a hablar de migración, de movimientos, no solamente humanos, que también me interesa mucho porque he descubierto que es que la migración no es un tema de lo humano. La migración es un poco, y esta semana lo conversábamos con un filósofo aquí en Bogotá, aquí en Madrid, y es que este planeta era una sola masa, ¿cierto? Y estos movimientos empiezan a volverse una especie de ejercicio de movimiento migratorio. El planeta se abre, entonces yo voy por este lado, yo voy por acá, ¿cierto? Y empezamos a darnos cuenta que ahí está. Entonces, en el ejercicio fotográfico de todos estos años, un poco lo que nos hemos dado cuenta, yo por lo menos he descubierto, y es que si vemos en África, digamos aquí tenemos la pintura rupestre, 30.000 años, en África igual, estamos hablando de 16.000,
En Colombia tenemos pintura rupestre de 12.000 años. Hay una cosa, digamos, de hace 3.000, 2.500 años en Colombia, y es que hay un parque nacional, que es San Agustín, donde tenemos tallados 32 fenotipos humanos en piedra hace 2.500 años. ¿De dónde? Pues un ejercicio de migración. Si entonces en ese ejercicio de migraciones también descubrimos que es que la naturaleza está obligando a algunos a movernos, otros migramos por las razones que sean. Yo vengo aquí porque quiero contar que he hecho este libro, ¿cierto? Algunos de los que están aquí migraron por diferentes situaciones. Pero finalmente también la pregunta que estamos haciendo, una serie que estoy desarrollando en este momento aquí en Madrid, que todavía no sé cómo se llama, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿somos Madrid con alegría? O la pregunta es, ¿somos Madrid? Porque también España tampoco es la España que creemos ser, ¿cierto? Esto está plagado por los fenicios, por los griegos, por los romanos, ¿cierto? Llegaron todos los árabes, bueno, todo lo que estamos aquí. Entonces, al final, ¿a dónde pertenecemos? Es un ejercicio de migración. Entonces, estamos haciendo un ejercicio también visual sobre cómo es que se migra, pero no solamente ya verlo desde la gente, sino también desde los territorios. Cómo el sur de España tiene un color, pero cómo el norte tiene otro color, y cómo la gente, no solamente latinos, sino cómo se está migrando ahí. Y también volcado en América Latina, ¿cierto? Porque también decía, bueno, si los desiertos son iguales y parecen lo mismo, entonces hicimos, yo tengo un ejercicio narrado que viene desde Canadá, ¿cierto? Bajo por Centroamérica y voy hasta el sur de Chile, ¿cierto? Como en ese ejercicio que se ve. Entonces la idea es un poco pensarnos también sobre ese tema, pero pensarnos mezclando ya ahí no solamente objetos, sino los objetos, los lugares, esa geografía que comunica, ¿cierto? Y también los sujetos, ese ser humano también, cómo interactúa con todos estos territorios. Yo quisiera saber tu opinión acerca del concepto ciudadano del mundo. Yo creo que soy un ciudadano del mundo y solo por una cosa, por la libertad. Cuando digo la libertad también, que pues nosotros nos movemos, y algunos nos movemos más fácil que otros. Pero para mí el ciudadano del mundo es aquel que, no, un poco volviendo a las palabras, viendo aquí, recordando a Neruda, ¿cierto? Mi patria es el pedazo de tierra que tengo bajo mis pies, ¿cierto? Y al final, que lo hablábamos ahorita también con Andrea, como es que estoy habitando la ciudad de otra manera, ya no como turista, sino como habitante de este lugar. Pero al final yo creo que una cosa me decía un amigo muy querido, me decía, hermano, es que usted está feliz donde no está. Y finalmente esos somos los ciudadanos del mundo. Hoy estamos aquí, estamos un tiempo aquí, nos movemos para allá y así nos vamos rotando. Entonces para mí ese concepto es de la libertad que tengo para poderme mover por el mundo. Y he tenido la fortuna de poderme mover por el mundo sin los tropiezos que muchos, sí, claro, y finalmente una cosa es cómo me muevo yo como académico, otra cosa es cómo me muevo de ciudadano, y hablamos, si llego en avión me muevo de una manera y me ven de una manera, pero si llego en la patera que entra aquí por Gibraltar es otra cosa, o si llego en el barco, o si llego en bus, bueno, dependiendo de eso que sea. Pero para mí el concepto es más el sentido de libertad, ¿cierto? Muy bien. No sé si tienen preguntas, quieren hacerle alguna pregunta al maestro. ¿Tienes alguna conexión emocional con alguna de las fotografías? Porque hablas mucho de que cada uno tiene su propio relato, pero me gustaría saber si tú tienes un relato específico con alguna. Yo creo que casi todas, pero hay una muy especial. Hay una muy especial que me conectó mucho, es una foto a la que le hice, debo tener unas 40 versiones. Es una foto donde hay un soldado en un barquito y al lado tiene un reloj. Es el tiempo que está detenido ahí. Y tiene conexión conmigo también porque por mi experiencia como militar. Entonces yo digo, ¿y cómo dejan la foto, cierto? De un hijo que fue soldado abandonado en una casa. Teóricamente uno coge como, y además era una foto pequeña, y creo que eso me conectó mucho y por eso tengo tantas versiones de esa foto, porque esa foto la hice a las 6 de la mañana, a las 10, la hice en verano, un poco en nuestro verano, en nuestro invierno, hasta que llegó el día que encontré como, esta es la foto que quería, ¿cierto? Porque no hay una sola versión de, además eso es muy bonito, no hay una sola versión de esas fotos, tengo varias versiones. Porque yo sé que encontré la foto, yo sé que el objeto es para fotografiar. Lo que todavía no sé, y por eso hablo del diálogo con esos objetos,
Yo al final termino casi medio sentado dialogando con los objetos, como bueno, ¿y usted cómo quiere que se vea? ¿Cierto? Y empiezo a dialogar, y por eso juego con el tiempo también ahí. Empiezo a darle en la mañana, al mediodía, en la tarde, a ver qué es lo que está ahí, hasta que me dice como, ya estoy, este es mi momento. Pero esa foto es la que más habló en ese momento histórico, ¿cierto? Hoy día, digamos, la portada me parece fabulosa en términos de tiempo y dolorosa también. Porque la mujer que está aquí al lado izquierdo, esta mujer fue bellísima, me atendió en su casa, yo dormí en su casa y yo me enteré hace 2 años que había muerto. Está bien en ese lado y parte incluso que la decisión, que esa fue la única cosa que le dije a la chica, a la diseñadora, le dije, esta es la portada del libro, ¿cierto? Como haciendo un homenaje a Que esta lo mujer. tengas muy claro. Clarísimo, porque yo pues esta mujer me abrió su casa en el desierto, me alojó, me alimentó, me cuidó, estuve 12 días en su casa, lo mínimo que tenía que ser como un agradecimiento, ¿no? Como, aquí está. Entonces, ahí. Y seguramente que cuando empiezo a ver otras fotos, empiezo a hablar. Hay una que me parece estremecedora, porque recuerdo que llegué, y gracias por la pregunta, yo estoy en los campamentos de las FARC viendo lo que ellos habían dejado. Esos campamentos, eso ya no existe. Yo salí de ese lugar y a los 20 días las FARC quemaron todo. ¿En qué lugar de Colombia? Esto fue en el Meta, en Mesetas. Quemaron todo, por obvias razones había que quemarlo todo. Pero yo estoy distraído dentro y entro a un lugar y lo que hice fue, me estremecí, la piel, y yo, ¿qué pasó aquí? Cuando miré al piso, había una tumba. Mi ilusión, yo dije, aquí enterraron una mascota. Sin embargo, mi sensación física era como, aquí pasó otra cosa, igual hice la fotografía. Después fui a hablar con Sandra Ramírez, la ex esposa de Tiro Fijo, y le mostré la foto y le dije, dígame qué es. Dijo, la foto de un bebé, es la tumba de un bebé. Ahí entendí por qué me había estremecido también. Entonces, cosas como esas. Entonces, cada una de esas historias tiene, cada una de esas imágenes, de esos relatos, están ahí y tienen la historia personal, pero igual la gente podría ver lo que quiera. Porque finalmente es eso, como si yo veo ¿por qué abandonábamos esos lugares que teóricamente son? ¿Por qué dejar un bebé? Porque además era el sitio donde vivían. Porque finalmente eso era un espacio de 2x2 y en la mitad habían hecho la tumba, ya pues estaban los claveles y están pues muertos y todo el tema. Pues, pero bueno, como te digo, sí, lo toca a uno muchísimo y toca más el horror, ¿no? Pucha, ¿de qué estamos hablando? Y si todavía seguimos viendo el mundo en este nivel de violencia, y ahí están los saharauis en guerra con Marruecos, ¿cierto? Hace 2 años y algo que volvieron a la guerra. Entonces, bueno, y ahí vamos. ¿Cómo hiciste la curaduría del libro? Tú nos dijiste ahora que le habías dado mucho... la persona que se encargó de diseñar el libro tenía la opción de escoger ella misma las fotografías. Pero yo me imagino que tú en algún momento tuviste ahí tu... Sí, yo tuve muchas discusiones conmigo porque hay una cosa que para mí era fundamental. Uno, era revisar qué era lo que también se había mostrado, ¿cierto? Como qué es lo que se ha mostrado del conflicto, no solamente en Colombia, del abandono en el campo de Colombia, de la gente que deambula por el desierto, de la misma guerra, lo que ha quedado de la guerra de estos 17 años. Y al final eran como 150 y pico fotografías. Yo llegué y me senté y luego, bueno, después de 4 revisadas dije, dejemos 100. Ya. Después invitó a otro amigo, ¿cierto? Un amigo que trabaja con el arte y trabaja con la fotografía. Me dijo, hermano, todavía son muchas fotos, entonces sigamos mirando. Sin embargo, a mí en la universidad no me había dicho, es que son tantas, no, sino sigamos hablando con esas fotos. Luego llegamos a 80, eso estuvo en reposo mientras que iban escribiendo los otros académicos sobre los libros, sobre las fotografías. La vaina se fue depurando, es que al final habían 60. Y yo le dije, no, vamos a dejar a ver qué. Y encontramos algunas coincidencias frente a lo que contaban algunas fotos. Y cuando terminamos en 53 dije, parémoslo ahí, pues no vamos a ver, porque si no terminamos haciendo nada también.
pero creo que logramos elegir de todo ese material, y eso que es a 150 y pico es una selección de 3.000, 4.000 fotografías de todos sus entornos, entonces también es ir depurando. Algunas cosas funcionaban para mi ojo, algunas cosas ya no me decían lo mismo que quería, entonces está en esa búsqueda. Es un trabajo dispendioso finalmente, Claro. ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó hacer todas estas fotografías? Esto es un trabajo de 12 años más o menos, 12 años. 12 años para llegar a este resultado. Eso es hasta el libro, ¿cierto? Eso son 12 años en ese ejercicio, narrando, recorriendo el país y recorriendo pues también todos estos elementos. Más el trabajo de interpretación, porque también hoy día creer que si es fotógrafo que puedo hacer una selfie, ya eso es una fotografía, no es una fotografía. Pero los que estamos sabemos ahí que cualquiera no es una fotografía, cualquiera captura información, sí, pero hacer una fotografía es otra cosa. A mí cada foto de estas me implica solo el revelado entre 4 y 5 horas de cuidar lo que estoy haciendo, bueno, todo lo que implica meterse. Cuando digo el cuarto oscuro es porque revelamos digitalmente en un cuarto oscuro, entonces yo tengo un cuarto oscuro para el revelado. No, pero ya no utilizan químicos, ah sí claro, pero tengo mi propia pantalla para eso. Entonces también ese es otro tipo de trabajo, poder dialogar, poder encontrar lo que narra cada foto de esas. Porque también hay una intencionalidad, cada foto tiene una intencionalidad y es sensibilizar, esa es la búsqueda, ¿cierto? Entonces es un trabajo fuerte, pues hay. Pero en términos de tiempo, eso es más o menos 2 años. ¿Alguna otra? Bueno, sí, se puede. Germán, muchísimas gracias primero por escucharte, porque en tu expresión, en tu verbalizar todo este tema de 12 años, pues nos cuentas también una cantidad de microrelatos bastante particulares, personales, pero agradecerte porque nos has podido dejar ver el libro y encuentro que nos cuentas aquí pues historias largas, historias cortas y veo cómo el color, sobre todo si analizamos el color de Latinoamérica, de Colombia, o sea, si miramos mesetas y Gualíba, pues es un color muy verde, ese espectro maravilloso, pero contrasta con ese ausente, con esas acciones que hubieron ahí, bastante particular. Y si vamos al ocre, al amarillo, a los pálidos de los saharauis, también nos cuentan esa belleza de lo que es ese África de allí, ¿sí me entiendes? Veo que es una novela contada en 53 tomas, ya escuchándote, es un relato bastante amplio y cuál es de todos, de alguna manera, porque creo que hay 53 familias, personas, acciones, que llevaron mucho tiempo cada fotografía dentro de lo que vivieron esas personas o esa sociedad y llámese micro o macrocosmos. ¿Cuál ha sido el ausente más difícil de entender aparte del bebé, aparte de la señora que te acompañó, aparte de este mismo relato que nos estás dando posterior y ya a la edición del libro? ¿Cuál ha sido ese espejo, esa ausencia? Porque yo noté una, no sé si de pronto se concuerde, pero me gustaría escuchar esa para luego yo decirte lo que yo vi, la ausencia más grande, pero que también es una presencia que se vive en el libro. Sí, yo creo que ahí también se vuelve muy relativo en términos de lo personal, porque digamos, como conozco casi todas las historias las conozco ahí de la foto, es lo que en este momento me está afectando a mí. Porque en ese momento, cuando capturo, tengo un elemento ahí. Pero hoy día que ya, como digo, es un trabajo ya viejo, entonces al final digo, ¿y entonces qué es lo que me mueve ahorita ahí? Pero mientras te escuchaba, hubo una ausencia que me preocupó mucho y es donde está una vainilla gigante de cañón que está al lado de un pupitre.
un pupitre de escuela abandonado y el fondo está la bandera saharaui. Eso no es lo grave. Lo grave es que está al lado de la escuela de cine de los saharauis. Esa, digamos, yo le decía, pucha, esto está aquí, ¿cierto? Fue reutilizado, pero finalmente es un mensaje durísimo, ¿no? Y es una bala de cañón que fue disparada, ¿cierto? Y que está al lado de un pupitre. Ese, digamos, es una de esas ausencias, porque al final no sé qué pasó con eso. Ese sí no sé. No sé si fue un accidente que yo lo encontré, ¿cierto? Porque además un año después volví a ese lugar y ya no estaba nada, todo eso estaba limpio, ¿cierto? Que eso también, por eso digo que finalmente eso ya no refleja, ya no están esos objetos y mucho de lo que está ahí fotografiado no existe ya no existe. Parte de la memoria, ¿no? Ya, porque encontré una riqueza muy especial en lo que como si lo personificáramos. Si es mujer, la soledad tanto de la alegría como del horror, y no, la soledad en sí. O sea, que tiene un macro, o sea, una lente especial de color en la fotografía, pero es también el horror de la situación que se ha vivido en esa ausencia. Pues muchísimas gracias y felicitarte, un gran libro, de verdad, es una novela con 53 historias o 53 capítulos totalmente diferentes, y felicitarte. Muchas gracias. Y hablas de una cosa que es importante, la soledad. Y es que también me di cuenta que estos lugares y estos objetos estaban sufriendo. Por eso mismo que pasó, porque también fueron abandonados. Entonces, yo creo que me voy y queda, no, pero eso también duele, ¿cierto? Y por eso se manifiestan y por eso nos llaman la atención. Si salimos aquí a la calle vamos a encontrar una cantidad de cosas que tal vez están abandonadas, solo que para nosotros se nos volvieron paisaje. Entonces también está esa soledad, ¿cierto? Eso también, que también nos habita, y yo creo que eso también es lo que nos llama a nosotros cuando nos quedamos y nos dejamos capturar por una de esas imágenes. Pero gracias por esa mirada también, de esa novela que ves ahí en ese ejercicio. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, es toda una presencia, ¿no? Más que un espejo, es una presencia. Ajá, sí, en la presencia. Mira, gracias por eso. En México, una chica me dijo, no sabes que tienes un discurso de género muy interesante desde ahí. En la presencia, ¿cierto? Y ella habla de lo femenino que hay también en esas historias. Pero yo no lo había visto y por eso finalmente digo, como, dejemos abierto el diálogo. ¿Cómo ves la presencia tú? Bueno, es decir, es como en la arqueología, ¿no? Uno encuentra algo y lo siguiente que hace es imaginar quién fue, quién era, por qué está ahí, cuál era la historia. Es decir, pero el objeto, aunque es decir, esa presencia no es física, evidentemente, lo que es la huella de esa presencia. En cierto modo es como el símbolo de esos presentes que ya no están ahí físicamente. Sí. Pero digamos no espiritualmente, sino un poco de forma abstracta, ¿no? Es Claro, como la energía también. el halo que se queda. Ajá, sí, sí, es la energía ahí. Mira, aquí se acaba de manifestar uno de los Sí, libros, ¿no? sí. Se movió. Estamos hablando aquí. Pero mira que también desde esa mirada me han hablado del texto, ¿cierto? Me han dicho, esto es un trabajo de arqueología, ¿cierto? Arqueofotografía, lo que se está dando. Utiliza la palabra arqueología, podría utilizar otra. Sí, Pero sí. para mí el caso del Sáhara, yo creo que el drama que mejor define la situación de los saharauis en los campamentos de Tindouf Claro, tú que también conoces todo ese... es, digamos, un skyline. Es decir, la imagen de lo que eran los campamentos en el año 75, que se les deja tirados, Sí, en sí. fin, que no tiene nombre eso, que son jaimas. Es decir, recogemos esto y nos volvemos a la luna. Ahora es todo adobe. Eso quiere decir que mentalmente ya no se van, Sí, sí. han arraigado. Ujú. Entonces, pues recogemos la jaima y nos vamos todos para la Yu, o Dakhla, o Sí. Smara. Pues eso ya no es así.
Ya no es, porque finalmente pertenecen a ese campamento. ¿Cuánto llevan en el campamento? ¿40 años? ¿40 y Pues pico? desde el año 75. Imagínate, casi 50 años que están ahí. Sí. Sí, y yo no sé cuál es el sueño de ellos, porque finalmente hay un territorio que sueñan volver a algo que nunca han conocido, ¿no? Sí, digamos que a los niños si tienen, o sea, hay muchos de ellos que tienen familia en la zona ocupada. Es más, hubo un programa de Naciones Unidas que permitió que fuera gente de los campamentos a la Yun o a Dakla o a Asmara a reunirse con sus familiares, porque bueno, en realidad son todas familias divididas, ¿no? Eso ya se acabó porque bueno, ahora ya la MINURSO está vendida al oro de Rabat, más bien, y ya Sí, está, sí. ¿no? Pero era curioso, ¿no? Porque claro, lo que unos y otros han vivido son ya mundos distintos también, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos enlazados, pero de otra forma ya. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, gracias por esa... Bueno, Germán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Madrid, en este lugar tan especial. Muy bien. Y a ustedes muchísimas gracias por venir a acompañarnos. Por la complicidad, ¿no? Muchas gracias por sacar ese tiempo para... Sí.